te has preguntado cómo puedo hacer algo para revolucionar o cambiar la actualidad de mi iglesia? ¿Qué puedo hacer para hacer la diferencia? ¿O a qué me llama Dios? ¿Por qué Dios me ha tenido dones? ¿Por qué Dios me ha llamado a este camino? Pues el día de hoy te invito a que te quedes porque vamos a conocer a tres santos que de verdad, que también se hicieron esta misma pregunta, revolucionaron la iglesia y el mundo entero, dándonos herramientas muy útiles para poder ser santos y para poder alcanzar el cielo. Bienvenidos a Café Santo, yo soy Jenny y les doy la bienvenida a este episodio donde conoceremos la vida de San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán y Santo Tomás de Aquino, tres religiosos consagrados que entregaron su vida y marcaron un antes y un después en la Santa Iglesia Católica. Acompáñame al cielo en este nuevo episodio. Se me ha acabado la sonrisa. Personalmente, estos tres santos han dejado una marca muy importante en mi vida y que me han hecho preguntarme: ¿qué puedo hacer para ser la santa de mis tiempos que pueda hacer la diferencia? Así como ellos combatieron tantas cosas y lograron tantas cosas por su profunda espiritualidad, ¿qué puedo hacer yo? Así que vamos a conocer el primer santo, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es conocido porque él amaba a los animales y también nosotros muchas de las veces hasta nos vemos como muy relacionado, ¿no? Nos pensamos en Francisco de Asís y es como Francisco de Asís con su túnica café, con animalitos y en un pasto súper verde y cosas por el estilo. Y sí, tienen razón, San Francisco de Asís era muy apasionado con la creación de Dios, él la admiraba, la contemplaba y le tenía un profundo cariño. Incluso cuenta una historia que cuando Francisco de Asís comenzaba a predicar, el pueblo no le escuchaba, a él no le escuchaba. Entonces él lo que hacía era que en los campos, en los momentos que él aprovechaba para hacer sus oraciones, hablaba y le predicaba a los animalitos. Y los animalitos le ponían más atención que los mismos seres humanos. Entonces es algo muy lindo de Francisco de Asís. Viene de una familia noble, ¿sí? Hay que destacar que de estos tres santos, pues dos vienen de familias nobles, ¿no? San Francisco de Asís tenía un padre que era mercader, se dedicaba a vender telas de seda o telas pues bastante costosas, entonces tenían una posición económica bastante cómoda. Crece en un ambiente donde se ve rodeado de lujos, del mundo, de cosas pasajeras. Incluso él mismo tenía como que la mentalidad de ser un gran mercader como su padre, de seguir sus pasos, incluso de ser un gran soldado. Él participó de las cruzadas, por ejemplo, y de otros eventos bélicos, ¿no? Mas, sin embargo, cuando Francisco de Asís vive un evento bélico y regresa, las personas se dan cuenta de que no es el mismo Francisco de Asís que se había ido al combate, sino que algo cambió en él. San Francisco de Asís traía una gran tribulación y una gran inquietud en su corazón, que era la siguiente: ¿por qué te empeñas en buscar al siervo en lugar del Señor? Esta pregunta retumbaba en su cabeza y pues prácticamente le estuvo quitando la paz por mucho tiempo. Y Francisco de Asís no entendía a qué se hacía referencia este pensamiento y este llamado contundente de Dios. Entonces lo que él hace es que comienza a hacer mucha oración y comienza a pasar grandes lapsos de contemplación en silencio. Y es entonces cuando el Señor le revela que él lo quiere para una misión grande. Y también lo atrae a un estilo de vida que lo empareje con vagabundos y con leprosos. Él antes los despreciaba, ¿no? Era como que, ay, qué cosita, ¿no? O sea, así como que de lejos. Pero ahora el Señor lo llamaba a tener un estilo de vida muy similar al de ellos. Entonces lo que hace Francisco de Asís es que él comienza a continuar su misión y investigar qué es lo que Dios quiere y a qué misión lo llama Dios. Una de las historias que se cuenta es que Francisco de Asís oraba en una capilla abandonada que estaba como dirigida a San Damián, ¿no? Era en honor a San Damián. Pues esta capilla estaba abandonada y entonces él estaba orando frente a un crucifijo. Y entonces en este momento es que él recibe un llamado de Dios y le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. En ese momento Francisco lo toma tal cual, ¿no? Bueno, voy a reconstruir su iglesia, piedra por piedra y todo esto. Y comienza a tener un estilo de vida austero.
Hay que remarcar que una vez que San Francisco toma la decisión contundente de dejar el hombre viejo, de dejar las comodidades del mundo, su papá lo denuncia públicamente. O sea, él públicamente frente al obispo de aquel entonces de Asís, o sea, él le dice, bueno, pero que tú estás loco, ¿qué estás pensando, Francisco? Date cuenta que tienes todo para ser grande en el mundo. Claro, pero Francisco de Asís no buscaba la grandeza del mundo, él buscaba la grandeza en la pobreza. Entonces cuentan que Francisco se despoja de su vestidura, se le entrega y él le deja en claro a su padre que él se iba a esposar con la pobreza, ahí frente al obispo. Y es entonces que comienza un estilo de vida súper, súper, súper extremo. Y aquí quiero hacer el recordatorio de un pasaje del Evangelio en el que un hombre con muchas riquezas, un joven, se le acerca a Jesús y le dice, toda mi vida he seguido los mandamientos de la ley de Dios al pie de la letra, voy a las sinagogas, hago la voluntad de Dios, o sea, yo cumplo todo, ¿qué tengo que hacer ahora? Jesús le dice, bueno, entonces vende todos tus bienes y sígueme. Vende todos tus bienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y este joven se entristece y se va triste a su casa por lo que Jesús le pide. Pues, ¿qué creen? Francisco de Asís es todo lo contrario. Él, al momento de que Dios lo llama a dejar todo, él toma sus bienes, los vende, los da a los pobres y se entrega de lleno a vivir en esa austeridad. Es por eso que se considera que Francisco de Asís tuvo muchas revelaciones místicas, tuvo muchas, pues ¿cómo podemos decirlo? Como mucha intervención divina, porque él de verdad se abandonó al evangelio de esta manera. Y algo muy sorprendente es que incluso Dios le concedió a Francisco de Asís los santos estigmas, esto en sus manos y en sus pies y también la del costado. Él tiene esa dicha, que Dios le concede esa grandeza para que él vea, para que a él se le revelen muchas verdades. También se dice que Francisco de Asís pasaba largas horas en el monte rezando y orándole a Dios para que él le concediera como esa paz que solo puede provenir de Dios. Eso era lo que lo fortalecía en su prédica. Él vivía de limosnas, él no se quedaba callado si de proclamar el evangelio se trataba. Él compuso el cántico de la creación, él hizo muchas cosas y aportes a la iglesia, fundó a la orden de las hermanas clarisas, ya que Santa Clara pues lo siguió. También fundó una congregación de laicos. Él hizo bastantes esfuerzos por demostrar que el estilo de vida del evangelio sí se podía hacer y alcanzar esa santidad. Hizo un cambio rotundo en la percepción de la fe. Logró que muchas almas se convirtieran y logró llevar más allá ese estilo de vida de pobreza, castidad y obediencia. ¿Saben qué es lo más bonito? Que yo tomo así como que wow, o sea, el Papa Inocencio III fue el que le dio como que esa pauta para que continuara con su congregación de los franciscanos, y a él lo describe de la siguiente forma: de pequeña estatura y ojos ardientes. Esa fue la descripción que el Papa puso de Francisco de Asís, de pequeña estatura y ojos ardientes. Fíjense cómo, o sea, para el mundo entero a lo mejor Francisco era como un loco. Era un loco porque dejó todo lo que él tenía por seguir a Dios, por hacer una misión que ni siquiera era como tal segura, ¿me entienden? Se fue a vivir de la providencia de Dios. No tenía como un trabajo estable y claro que estaba expuesto a muchas humillaciones, a muchas burlas, pero él siempre permaneció firme a Dios, porque él era constante en su misión. Así que de él podemos rescatar eso, hermanos. Tenemos que ser pobres, tenemos que ser humildes, tenemos que seguir el evangelio y que esa respuesta que nos mueve del evangelio a dejar todo para seguirlo es una respuesta que tiene que darle, ¿verdad? Que tenemos que darle a Dios y ser como Él. O sea, podemos ser pequeños de estatura, podemos ser pequeños de fe, pero podemos tener un corazón ardiente y tenemos un Dios que nos ama y que nos va a dar todo para que esta misión se pueda llevar a cabo. Entonces, San Francisco de Asís, gracias por tu testimonio, porque de verdad que nos impulsas a vivir justamente como el Evangelio de Cristo. El segundo santo del cual vamos a estar hablando es Santo Domingo de Guzmán, que wow, o sea, wow. Él sí viene de una familia que pues es profundamente cristiana, profundamente arraigada a su fe.
La madre de Santo Domingo de Guzmán tuvo un sueño profético antes de su nacimiento, en el cual ella veía como salía un perro negro con una antorcha en su hocico. Y esto ella lo interpretó como que su hijo que iba a nacer iba a ser luz del mundo. Él iba a traer como una diferencia, él iba a marcar un hito en la iglesia. Y pues, ¿qué creen que hizo Santo Domingo? Claro que lo hizo. Cuando Santo Domingo nació y creció, él era un pequeño niño que era muy inquieto en cuanto a la fe. Se cuenta que uno de sus juegos que él más acostumbraba a hacer era el montar altarcitos y celebrar la Sagrada Eucaristía. También él se mostraba muy como inquieto por saber más de Dios, ¿no? Su familia lo forma en estas virtudes que ellos mismos ya practicaban y lo lleva con uno de sus tíos para que él también lo oriente en este camino y le enseñe más. Ahí lo enseñan a leer y a escribir y entonces él toma una Biblia y se empapa de todo ese conocimiento que tiene esta Sagrada Escritura. Y él comienza a leerla y se apasiona y se enamora tanto de la palabra de Dios que él se queda con hambre de más. Santo Domingo tuvo una gran pasión por el estudio. Él se la pasaba leyendo libros, él se la pasaba estudiando la palabra de Dios. Creció en fe, en estatura, en sabiduría, sobre todo porque él siempre tenía hambre de más. No podía saciar su sed de saber más de Dios. Empieza a hacer estudio teológico, filosófico. Él empieza a entender cómo es que es la verdad, cómo es que Dios lo llama a algo, pero él está en este camino de descubrirlo. Obviamente como que la pauta a la que más daba o como la respuesta más posible era que Santo Domingo iba a ser sacerdote. Y claro, él toma una formación, ¿verdad? Él va al seminario, toma su formación y claro que se vuelve sacerdote. Ahí conoce al obispo Diego, de quien se hace íntimo amigo, y lo ve como su padre espiritual. Y juntos comienzan a enfrentar uno de los problemas más grandes que caracterizan a esta época: la herejía albigense, que prácticamente la herejía albigense es como una rama, bueno, una secta cristiana que se forma en Francia, en donde se buscaba pues compartir en la creencia en un dualismo entre lo bueno y lo malo y también sobre la reencarnación, ¿no? Entonces ahí como que alterando el evangelio y la creencia de la Iglesia Católica. Entonces ahí se armó un borlote y bueno, mucha gente comienza a seguir la herejía que ellos empezaban a divulgar por todo el sur de Francia y por muchas partes de Europa. Comienzan a combatir esa herejía. Y fíjense que esto es lo que caracteriza la misión de Santo Domingo: combatir la herejía desde la verdad y desde la sabiduría. Se cuenta mucho que él tenía como una mirada muy cálida, un trato muy amable, un trato que era directo, claro, y que era muy sabio. O sea, las palabras de él eran contundentes, eran muy precisas y él sabía cómo defenderse. Entonces, ellos dos comienzan esta misión y se dan cuenta que es lo que Dios quiere de ellos, que ellos combatan esta herejía y sobre todo que sean la luz de los pueblos que están sometiéndose a esta oscuridad. Algo que caracterizaba mucho a Santo Domingo, una felicidad que era muy neutra, ¿no? Siempre lo veías con un rostro alegre pero neutro. Pues a él algo que lo rompía completamente era toparse con contextos que ameritaran la condenación de las almas. Él sufría mucho al ver las almas condenadas y él oraba mucho por la conversión de los pecadores, por la conversión de las personas que estaban pasando por estos momentos. Se cuenta que hacía sacrificios muy grandes, iba al campo, hacía ayunos, se entregaba completamente por la salvación de las almas. Y en una de esas veces, la Santísima Virgen María se le presenta en un sueño y le muestra a Santo Domingo lo que hoy conocemos como el Santo Rosario y lo invita a que mediante la meditación de los misterios, tanto de la vida de su Hijo Jesucristo como de la vida de la Virgen María, poder comprender más qué es el misterio de nuestra fe, qué es nuestra fe a través de la meditación de los Aves Marías. Entonces, en este momento, la Virgen le propone a Santo Domingo que propague esto por el mundo entero y con eso se va a lograr la salvación de las almas y se les va a conceder gracias especiales a aquellos que mediten el Santo Rosario. Y pues hasta nuestros tiempos el Santo Rosario es un arma infalible que la Santísima Virgen María le entregó a Santo Domingo y que Santo Domingo proclamó y
llevó al mundo entero junto con su orden de dominicos para que las personas puedan salvar su alma por medio del Santo Rosario. Y esto es algo muy muy bello porque la Santísima Virgen se le presenta a él dándole una respuesta a sus súplicas, a sus ayunos, a sus oraciones y le dice, con esto se va a salvar el pueblo de Dios. Se van a salvar todas aquellas almas arrepentidas, todos aquellos que busquen con sed la grandeza o la presencia de Dios. Tiene una vida llena de austeridad, tiene una vida llena de testimonio, que era lo que la gente necesitaba. Era una figura cercana que revelaba el Cristo que él proclamaba por medio del Evangelio. Primero con su vida y después con las palabras. Y esto era lo que hizo que Santo Domingo pudiera hacer un gran cambio. De él, ¿qué podemos aprender, hermanos? Facilísimo. Voy a aprender que tengo que ser resiliente, que tengo que estudiar, que tengo que empaparme de Dios, que tengo que conocer lo que quiero predicar, que tengo que conocer a quien me ha enamorado, a quien me ha llamado, y no tener miedo, sino que llenarme de muchísimo más celo ardiente por Dios para compartirlo por el mundo entero con palabras que sean santas y que provengan del mismísimo Dios. ¿Y eso cómo lo voy a lograr? Con una relación fortalecida, con la oración constante, con la adoración, con la Eucaristía, con tener ese abandono total a la presencia de Dios. Y así el Señor me va a poder revelar los misterios que tiene reservados para aquellos que tienen que continuar con su misión en la tierra. Y ahora vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino, que no solo es considerado uno de los doctores de la Iglesia Católica, sino que también tuvo un gran impacto en la filosofía de aquel entonces del tiempo medieval, y también tiene grandes aportes hacia la educación, hacia la filosofía, bueno, un sinfín de cosas. Santo Tomás de Aquino fue nacido con un don muy grande de entendimiento, de sabiduría, de una pasión tan grande por el conocimiento que él lo ve reflejado desde muy pequeño. Se cuenta que cuando Santo Tomás de Aquino era muy niño ya comenzaba con preguntas de, bueno, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios y por qué lo aumentan tanto aquí en mi familia? ¿Por qué lo aumentan tanto aquí en esta congregación? ¿Quién es Dios? Sin embargo, los padres de Santo Tomás de Aquino eran de linaje, ¿no? Eran personas nobles. Y estas personas, obviamente lo que buscan es que su descendencia tenga igual puestos altos que pues le tengan conveniencia también a la familia. Ellos querían que Santo Tomás fuera abad de un monasterio benedictino. Entonces, como ellos querían esto, a él lo ponen ahí y mira, tú vas a estar aquí, y desde muy chiquito comienza su formación en este monasterio, ¿no? Pero luego Santo Tomás conoce a los dominicos y es entonces cuando siente el llamado de Dios a ser un dominico, a vivir así como ellos y a conocer y defender la verdad así como ellos, como los dominicos. ¿Qué hace Santo Tomás de Aquino? Él se escapa del monasterio benedictino y se va con los dominicos. Entonces él continúa su misión. ¿Pero qué creen que hace la familia de Santo Tomás de Aquino? Lo secuestran. Sí, su familia. Su familia lo secuestran. Dos de sus hermanos que eran como militares, pues lo secuestran junto con su madre y lo tienen encerrado. Y le dicen, oye, tú tienes que estar aquí. Y Santo Tomás les dice, es que yo no quiero. Yo quiero seguir mi llamado allí, con los dominicos, porque ahí es donde Dios me llama. Bueno, ¿no quieres por las buenas? Está bien, se van. Y después envían a una de sus hermanas, que era de las más queridas de Santo Tomás. Y ella va a actuar como intermediaria, ¿no? Oye, pues mira, acepta, es una invitación, ¿verdad? Hazlo. Bueno, ¿qué creen? Tanto fue la insistencia de la hermana que al final del día Santo Tomás de Aquino termina convenciendo a la hermana y convirtiendo a la hermana, porque la hermana al final se vuelve monja. La hermana, ella iba y le salió el tiro por la culata a la madre, porque la madre fue la que, ándale, ve y convence a tu hermano, y al final a la que terminó convenciendo fue a la hermana de que Dios lo era todo y que Dios llama y no te deja, y entonces la hermana se vuelve monja. Ya cansados de que de plano Santo Tomás no desistía de su idea de ser dominico, tienen una grandiosa idea, que no tiene nada de grandioso, ¿ok? Le van a presentar una mala mujer a Santo Tomás. Entonces ya mandan a la mujer ahí a que lo seduzca, a que pues ahí haga sus encantos, yo qué sé. Pues ¿qué creen? Santo Tomás de Aquino, cuando la mujer se le acercaba, toma un leño, toma una brasa ardiendo y entonces con esa brasa la aparta a la mujer de él.
Él la aparta porque Él hace ese voto de pureza, de castidad. Entonces Él aparta con esto y se dice que Dios le da una gracia muy grande a Santo Tomás por este acto de fidelidad y de pureza. La mujer sale corriendo en cuanto ve que Tomás agarra una brasa ardiendo en sus manos para evitar que ella se le acercara. Y Dios le concede a Santo Tomás no tener más tentaciones de que atentaran contra su pureza. Fíjense nomás qué grandioso. Y de hecho escuché en un podcast que les voy a dejar también aquí abajo en la descripción, que hay una medallita para aquellos que llegan a tener problemas de castidad o de pureza, que es de Santo Tomás, para que nosotros la podamos usar. Y también hay un símbolo, ¿verdad? El símbolo que usan por lo general es por eso, o sea, es de la castidad, y Santo Tomás tuvo esa gran dicha por su acto de fidelidad a Dios. Bueno, pues Santo Tomás entra a la orden de los dominicos y se vuelve, ¿cómo poder decirlo?, un enamorado del conocimiento. Tanto así que el libro que leía, libro que se aprendía de memoria. La Sagrada Escritura, Santo Tomás se la sabía de memoria. Y él sigue creciendo en conocimiento, sigue creciendo en amor por el conocimiento, por la filosofía. Tiene un maestro que lo va a acompañar muchísimo en todo este camino y que también es santo, San Alberto Magno. Entonces ellos dos juntos debatiendo, o sea, Santo Tomás le dejaban muchos encargos, ¿no? Constantemente de, a ver, escribe esto o así, y él escribió muchísimas obras que hoy por hoy consolidan este balance entre la razón y la fe y que ayudan a los católicos y a todas las personas que quieran formar parte de la iglesia, o también personas que quieran conocer más, a entender los misterios que Dios le ha revelado a Santo Tomás. Él se dejó llevar mucho por el pensamiento de Aristóteles, él conocía a muchos filósofos, se dejó embeber por ese conocimiento, por el amor. Era muy brillante, pero así como él era brillante, él siempre se mantuvo humilde. O sea, él nunca anduvo así como exaltando su figura. No, él siempre se mantuvo humilde ante todo. Entonces eso nos muestra cómo hay que amar, ¿no? Ese servicio, cómo hay que amar esa fidelidad a nuestro Dios, esa fidelidad a su palabra, y nos ha dejado un gran legado intelectual a todos, pues a toda la etapa que ahora vemos. Entonces eso es algo precioso, ¿verdad? Fíjense que Santo Tomás de Aquino también, desde que estaba en el vientre de su madre, quien tuvo también un sueño profético, ya era considerado como alguien con un corazón ardiente por el conocimiento. Y creo que ahora ese corazón ardiente sigue iluminando a la Santa Iglesia, sigue iluminando al pueblo de Dios para que sepa cuál es la verdad que Dios nos ha revelado. Y al final de su vida, Santo Tomás de Aquino dijo: todo lo que he escrito es como paja comparado con todo lo que se me ha revelado. Entonces, nosotros hay que tener también esa fe, hay que perseverar, hay que ser constantes en la oración y sobre todo mantenernos fieles al llamado que Dios nos hace todos los días de nuestra existencia. Y pues bueno, esos fueron 3 santos, grandes santos de la Iglesia Católica, que de verdad a mí me llenaron de mucho, ¿cómo podemos decirlo?, ardor del Espíritu Santo, porque nosotros también podemos ser, como estos santos, porque en sus tiempos, en sus épocas, era necesaria la intervención de estos santos para hacer un cambio. Todo el tiempo la iglesia es perseguida, todo el tiempo la iglesia es atacada. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para hacer esa gran diferencia que marque un hito en la historia? ¿Cómo vamos a hacer un Santo Tomás de Aquino? ¿Cómo vamos a hacer un Santo Domingo de Guzmán? ¿Cómo vamos a hacer un San Francisco de Asís? ¿Cómo? Esa es la invitación a la que ahora tenemos que llevarnos de reflexión, porque necesitamos santos, como siempre se los digo. Si quieren ver más videos acerca de santos o de este estilo de café santo, lo van a encontrar aquí en una lista de reproducción en la descripción. Y también les voy a dejar algunos links para que vayan a ver algunos videos o a otro material que les pueda ayudar a complementar este video que acaban de ver, como videos más completos de la biografía de cada uno de los santos, alguna película, algún podcast. Aquí lo van a encontrar en la parte de abajo. Les quiero muchísimo, recuerden que Dios los ama aún más, y pues de aquí hasta el cielo. Nos vemos, bye.